Vamos a ver en qué consiste una tabla de frecuencias, cómo se construye y qué conceptos aparecen relacionados. Antes de empezar con la tabla, vamos a distinguir o vamos a hacer un par de definiciones. En primer lugar, ¿a qué llamamos frecuencia? Que le vamos a poner ese apellido de absoluta para distinguirle luego de otro tipo de frecuencia. La frecuencia, o frecuencia absoluta, es el número de individuos correspondiente a un valor de la variable. Es decir, es el número de veces que se repite una determinada respuesta. Y la frecuencia relativa es la proporción de veces que se presenta cada uno de esos valores, que lo vamos a obtener dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Bueno, para explicar todo esto mejor, lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que preguntamos a los 30 alumnos de una clase cuál es el número de personas que viven en su casa. Estas serían las respuestas de cada uno de los 30 alumnos de la clase, ¿vale? Uno nos ha respondido que en su casa viven 4 personas, otro 5, otro 4. Esas serían todas las respuestas. Para construir nuestra tabla de frecuencias, lo que vamos a hacer es una tabla que va a tener 4 columnas. Hacedlo un poco como está hecho aquí. Hacéis la primera columna, que se va a llamar valores, es decir, son las respuestas que nos han dado. Ahora vemos cómo se rellenan estos datos. Primera columna, valores, serían las respuestas de la variable, en este caso, pues número de personas que viven en nuestra casa. Segunda columna, lo vamos a llamar frecuencia, o para distinguirlo mejor, frecuencias absolutas. Aquí ahora veremos cómo se completa contando cuántas veces se repite cada uno de los valores. La tercera columna, hacedla el doble de ancha. Ahora cuando la rellenemos veremos por qué. Y se va a llamar frecuencias relativas. Y vamos a añadir una última columna para calcular los porcentajes, porque las frecuencias relativas, sobre todo en el lenguaje habitual, en los medios de comunicación y demás, se utiliza mucho el concepto y la idea de porcentaje, que por cierto ya hemos visto en otro tema. Bueno, pues nuestra tabla de frecuencias va a tener esta forma. Primero, ¿cómo completamos la primera columna? La de los valores. Para completar la primera columna nos tenemos, eso dependerá de cada ejercicio, ¿de acuerdo? Nos tenemos que ir a las respuestas que tengamos. Eso nos lo suele dar el problema. Y las vamos a escribir ordenadas. Vamos a buscar simplemente la respuesta más baja, que es el 2, y la más alta, que es el 7. Pues entonces nuestra columna de valores empezará por el número más bajo y va en orden hasta el valor mayor. En orden de menor a mayor cuando las respuestas sean numéricas. En este caso 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay que saber lo que significa esta primera columna. En este ejercicio son que en mi casa viven 2 personas, 3 personas, 4 personas y así sucesivamente. Y luego añadiremos una última fila con el total, con las sumas que vamos a ir haciendo en cada columna. En la primera columna, como no se suma, pues podemos escribir total y aquí veremos cómo se completa esa columna. Primera columna, por lo tanto, respuestas que hemos cogido de nuestro ejercicio ordenadas de menor a mayor. Segunda columna, frecuencias absolutas. Vamos a ir contando cuántas personas nos han respondido que en su casa viven 2, cuántas que en su casa viven 3 y así sucesivamente. Eso se llama recuento y hay que hacerlo con mucho cuidado para no equivocarse. De hecho, podemos ir haciendo marcas, por ejemplo. Vamos a contar ¿cuántas personas en su casa viven 2? Pues sería ir encontrando los doses, que en este caso hay 2 personas que han respondido 2. Este 2 es la respuesta y este 2 es cuántas personas han respondido 2. Ahora tenemos que contar cuántos han respondido 3. Pues vamos recorriendo y tenemos 1 persona, 2 personas, 3, 4. Esto, de alguna manera, contadlo de manera que lo hagamos bien, que el error no venga de aquí, que es de contar. 4 personas, su respuesta es 3. ¿Cuántas personas han respondido 4? Pues vamos a ir marcando los 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personas han respondido 4. ¿Cuántos han respondido 5? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas han respondido 5. A la hora de contar, utilizar la manera en la que no os vayáis a equivocar. Nos quedan por contar los 6's. Los 6's, por ejemplo, son 1, 2
y 3. Y por último los 7, que solo está este de aquí. Vale, pues una persona ha respondido 7. ¿Cómo vamos a comprobar si se nos ha escapado algún número? Bueno, pues vamos a sumar todas las frecuencias absolutas, es decir, cuántas respuestas tenemos. ¿Vale? Vamos a intentar de cabeza. 2 y 4 son 6, y 12, 18, y 8, 26, y 3, 29, y 1, 30. Han respondido 30 personas. A veces el problema lo dice. Dice, se ha preguntado a 30 personas, aquí ya sabríamos que no nos hemos saltado ninguna. Aquí que no nos lo han dicho, otra manera que puedo hacer es contar cuántos datos hay. Y no hace falta ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo puedo ver, me lo suelen dar de alguna manera más o menos organizado. Aquí podría ver que tengo 5 filas. Perdón, tengo 5 datos y tengo 6 líneas, 6 filas. Pues 5 y 5 y 5, es decir, 5 por 6 son 30 datos. No me he dejado ninguno por el camino. Muy importante que esto comprobemos que está bien. Bueno, pues frecuencia absoluta es ir contando cuántas personas nos han respondido cada una de las opciones. Eso es frecuencia absoluta, número de individuos correspondiente a un valor de la variable. Frecuencias relativas. Aquí nos va a dar la proporción, porque claro, que yo sepa que hay 12 personas que viven en familias que en su casa viven 4 personas. No sé si eso es mucho o es poco, bueno, me puedo hacer a la idea de que es mucho porque es la respuesta que más gente ha dado, pero para saber un poco qué proporción, eso luego será qué porcentaje, lo vamos a construir en frecuencia relativa. Aquí os decía que dejáramos más espacio porque lo vamos a representar de dos maneras. Lo vamos a representar en forma de fracción y en decimal. En forma de fracción es lo que nos dice aquí la teoría. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, ¿cómo obtendré la frecuencia relativa de la primera respuesta? Pues tengo que dividir la frecuencia absoluta, 2, lo pongo en forma de fracción, que no deja de ser dividir, entre el total de datos. 2 de 30 personas, eso es lo que significa. 2 de cada 30 personas, o 2 de 30 personas, nos han respondido 2. Y así con todas. Aquí se calculará la frecuencia relativa como 4 entre 30, aquí como 12 treintaavos, 8 treintaavos, 3 treintaavos y 1 treintaavo. Es decir, dividir la frecuencia absoluta siempre entre el total de datos, que eso dependerá de cada ejercicio. En este ejercicio es 30, en otro ejercicio será el número que sea. Bueno, pues aparte de fracción, que incluso se podría simplificar en los casos que se puede, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, lo vamos a pasar a decimal. Aquí podemos utilizar calculadora y vamos a redondear con 2 decimales. Haríamos 2 entre 30, eso da 0,06666, es decir, periodo en el 6, y si yo redondeo a 2 decimales, debería escribir 0,07. 4 entre 30, lo hacemos con la calculadora y nos quedará 0,133333, periodo. Si lo redondeamos a 2 decimales, 0,13. Hacemos 12 treintaavos, en este caso menos problemas porque la división da exacto, 0,4, pues 0,4. 8 entre 30, con la calculadora 0,2666, periodo en el 6. Si redondeamos a 2 decimales, 0,27. 3 treintaavos, este da exacto, 0,1. Y 1 treintaavo da 0,03, periodo en el 3. Redondeado, pues se nos queda en 0,03. Comprobación de que esta columna está bien hecha. Tenemos que sumarla o bien en fracciones, que son todas del mismo denominador, con lo cual solo habría que sumar los numeradores, y se vería fácilmente que si yo sumo 2 más 4 más 12 más 8 más 3 más 1, lo hemos hecho aquí, daría 30, entonces yo al final llegaría al resultado 30 treintaavos, que eso es 1. Ese es mi objetivo, que la suma tiene que dar 1. Lo podemos hacer en decimal. 0,07 más 0,13, eso da 0,20, más 0,4, que eso da 0,6, más 0,27, eso da 0,87, más 0,1, eso da 0,97, más 0,03, eso nos da 1. Podría ocurrir por tema del redondeo, puesto que solo estamos utilizando 2 decimales, que no dé exacto 1. Pero si no da exacto 1, debería dar 0,99, 1,01, muy, pero muy próximo a 1. En este caso da exacto
1, con el redondeo que hemos utilizado. Esa es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa nos va a servir para expresar el porcentaje, cosa que se suele utilizar mucho más, que se entiende bien, que ya hemos trabajado en otros temas. Para calcular el porcentaje a partir de la frecuencia relativa, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100, es decir, mover la coma 2 posiciones para la derecha, y saber interpretar lo que significa. 0,07, si movemos la coma 2 posiciones para la derecha, es decir, si multiplicamos por 100, nos sale el 7%, significa que el 7% ha respondido 2. El 13% ha dado como respuesta 3, eso es lo que significa. El 40%, aquí cuidado cuando movamos 2 posiciones, el 40% ha respondido 4, el 27% respondió 5, el 10% respondió 6 y el 3% respondió 7. Comprobación, la suma de todos los porcentajes nos debería dar 100%. Lo mismo que aquí. Puede ser que por efecto del redondeo no dé exacto 100, pero entonces debería parecer mucho a 100, del estilo 99, no 92. Si no es que hemos hecho unos redondeos pues muy mejorables. Comprobamos, 7 y 13, 20, y 40 son 60, 60 y 27, 87, y 10, 97, y 3, en este caso, nos sale exacto el 100%.